del libro de los Hechos y acompáñenme a 1 Corintios capítulo 11. Saben que estuve toda la semana estudiando Hechos para compartirle Hechos 9, el final del capítulo. Y a último momento el Señor puso en mi corazón compartir otra cosa, porque les cuento un poco de dónde surgió el cambio en la predicación de hoy. En 2 de los discipulados durante la semana tocó el tema de las ordenanzas, la lección que habla sobre las ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Y justo en 2 de esos discipulados estábamos hablando específicamente de la cena del Señor. Entonces hay un par de temas que me quedaron dando vuelta y quise volver a recordar algunos asuntos respecto a la cena del Señor. ¿Por qué? Porque, ¿saben? No hay una indicación en las Escrituras que diga qué tan seguido tenemos que practicarla. Ustedes saben que hay algunas iglesias, algunas denominaciones que practican todos los domingos. ¿Está mal eso? No. Hay algunas denominaciones que practican una vez al año, solo para Pascua, que lo hacen coincidir con la celebración de la Pascua, con la fecha. ¿Está mal eso? No. Nosotros lo hacemos cada ¿cuánto? Una vez al mes. Lo hacemos cada primer domingo del mes. ¿Está mal eso? No. Ahora, no hay una regularidad respecto a la práctica de la cena del Señor. Sin embargo, ¿qué pasa? Que al tenerlo de manera tan periódica, si bien no tomamos la cena del Señor cada domingo, pero la tomamos como unas 12 veces en el año más o menos, entonces, ¿qué pasa? Tenemos como una tendencia de que se nos convierte en una rutina, ¿no? Bueno, toca cena del Señor y bueno, nos toca, ¿no? Y quizás se nos vuelve a hacer rutinario y se nos hace como cotidiano y no queremos que eso nos pase, porque es una práctica muy especial. Entonces, lo que les quiero compartir en esta mañana es que la cena del Señor debe ser del Señor. La cena del Señor debe ser del Señor. Y yo sé que la frase es redundante en sí misma, ¿no? Y suena hasta hoy, sí, ¿para quién va a ser? Para el Señor, ¿no? ¿De quién es? Del Señor, el mismo nombre lo dice. Pero muchas veces no lo es por causa de que de que se nos vuelve rutinaria y no estamos con nuestra mente y nuestro corazón puestos por completo en el Señor y en su sacrificio. Y en muchos casos termina siendo, no digo que este sea el caso de nuestra iglesia, pero sí está bueno recordar estas cosas para que no nos pase, ¿verdad? Entonces termina siendo como un evento de la gente, enfocado en la gente y no en Dios. Sabemos que no es un sacramento, como el catolicismo lo propone, no es necesario esta práctica para la salvación, porque la salvación es por gracia, sin necesidad de obras, es por la obra del Señor Jesucristo, Él lo hizo todo, no tenemos que participar de los símbolos para llegar a ser salvos de alguna manera o para conseguir algo extra de gracia de Dios. Pero hay mucha mala comprensión respecto a lo que es la cena del Señor. Entonces quise volver a 1 Corintios capítulo 11 en esta mañana, que es... ustedes saben, hermanos, que ya hemos pasado lo tenemos recontra estudiado el libro, a la epístola a los Corintios, ¿no? Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el capítulo 11, había un par de secciones dentro del capítulo. Y el capítulo 11 nos abría como una nueva sección que habla de la adoración pública. Entonces, ahí a partir del 11, el apóstol Pablo empieza a corregir ciertos desórdenes que tienen que ver con la adoración pública. Y una de esas cosas es la forma en la que los corintios estaban practicando la cena del Señor. ¿Por qué? Porque la cena del Señor en sí misma es una forma de adoración pública y a la vez es una forma de adoración corporativa. Cuando digo corporativa quiere decir como cuerpo, ¿entienden? La iglesia reunida como cuerpo para adorar al Señor a través de la participación de la cena del Señor. Entonces, la verdad es que es una práctica sencilla.
No hay mucha ciencia en esto, no tenés que tener estudios previos, haber pasado por un seminario, haber tomado la clase de la Cena del Señor, ni nada de eso. Le entendemos como una ordenanza porque el Señor Jesucristo ordenó que continuemos practicándola, entonces por eso es que debemos practicarla continuamente. Pero esto, el Señor ordenó que sea practicada de forma corporativa, o sea, como cuerpo de Cristo, la iglesia reunida con corazones agradecidos, la actitud del corazón y con un mismo sentir en el Señor. La iglesia reunida, vuelvo a repetir, la iglesia reunida con corazón agradecido, con un mismo sentir en el Señor. Bueno, los corintios estaban, ya conocemos la historia, bastante lejos de practicarla de esa forma. La verdad es que todo lo contrario, no solo no estaban adorando al Señor los corintios por medio de la cena, de la práctica de la cena del Señor, sino que en realidad la estaban profanando, mucho más, voy más allá. Entonces el apóstol Pablo les escribe para que retomen el rumbo respecto a la cena del Señor y nosotros, hermanos, para que podamos velar por la forma y el espíritu de la práctica. ¿Entienden? No solo por las formas, sino más por el espíritu de la práctica. Que la cena del Señor sea para el Señor y para la gloria del Señor. Esa es la idea, ¿no? Entonces, si la cena del Señor es para el Señor y para su gloria, tiene que ser practicada como Él dice, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver tres formas en las que tiene que ser practicada la cena del Señor, aquí a través del capítulo 11 de 1 Corintios. Vamos desde el 17 en adelante. 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, al menos tres formas en las que tiene que ser practicada la cena del Señor vamos a ver hoy acá. La verdad es que es bastante negativo el texto, ¿no? Porque es Pablo reprendiendo a la iglesia de los Corintios y retándolos porque están haciendo cualquier cosa con la cena del Señor. La verdad es que ese es el espíritu de cómo lo escribió el apóstol Pablo, es lo que quería transmitir. No es que, sí quiero hacer una aclaración, hermanos, y no es que hoy estoy acá para decir: hermanos, estamos haciendo cualquier cosa con la cena del Señor, hermanos, estamos todos divididos, hermanos, estamos tomando indignamente. No es eso. Gracias al Señor, creo que no hay nada de eso en este momento en nuestra iglesia. Pero está bueno recordar esto para precisamente cuidar, no solo, como dije al principio, no solo la forma, sino el espíritu con el que se toma. Entonces, en primer lugar, la cena del Señor, número 1, tiene que ser practicada
en plena comunión entre hermanos. Y aquí vamos a estar hablando no solo de divisiones que pueden generarse dentro de la iglesia, tipo grupos contra grupos, sino de cosas que en tu corazón pueda haber respecto a la vida de otro hermano, ¿sí? Cosas que te dividen a vos de la comunión de otro hermano, y no necesariamente divisiones corporativas, sino tu corazón. Tu corazón disgustado con un hermano en la fe, tu corazón alejado de la comunión, quizás por causa de algún pecado propio del otro, pero entendamos que en primer lugar, si vamos a venir a la mesa del Señor, tenemos que practicar la cena del Señor en plena comunión entre los hermanos. ¿Por qué? Bueno, primero porque es una práctica corporativa. ¿Qué quería decir corporativa? Como cuerpo, ¿sí? Como cuerpo. Es una ordenanza que le fue dada a la iglesia para ser practicada de forma corporativa, nunca individual. No podés llegar a tu casa, comprarte el jugo de uva y prepararte unos panes sin levadura y hacer tu propia Santa Cena. Eso no es bíblico, eso no está bien. Dice en Lucas capítulo 22, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Entonces, ya desde la primera práctica, desde lo que llamamos el texto de la institución, la tomó iba a decir con los 12, pero no, porque sabemos que Judas salió justo antes. Entonces, estaban en ese diálogo, ¿no?, sentados a la mesa, donde le preguntan, le hacen señas a Juan y le dicen: preguntale quién es el que lo va a entregar, y Juan se acerca y Jesús le responde: bueno, el que moja conmigo el pan en el plato, ese es el que me va a entregar. Entonces Judas lo hace, ¿no?, y comparte el pan ahí, el plato, con el Señor Jesucristo, y el Señor le dice: lo que vas a hacer tenés que hacerlo pronto. Y en ese momento Judas se para y se va. Y el Señor instituye ya la cena del Señor en ausencia de Judas, ya con los 11, precisamente porque la cena del Señor es para ser tomada por creyentes. Porque es un cuadro, porque es un testimonio público y una predicación de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Entonces, una persona, un inconverso que la toma, una persona que no cree, no ha puesto su fe en Cristo y en el sacrificio de Cristo para salvación, ¿qué testimonio público está dando? ¿De qué salvación? ¿De qué? No sé si me entienden. La iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 2, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Y ahí tenés esa frase, el partimiento del pan, que algunos creen era la práctica de la cena del Señor. Yo creo que lo era, porque después diferencia en el mismo capítulo, hace una diferencia de que cómo comían por las casas, y luego dice que partían el pan aparte, ¿no? Entonces está refiriéndose a la práctica de la cena del Señor, pero era la iglesia reunida, ¿no? Ah, pero viste que estaban en las casas tomando la cena del Señor. No, estaba la iglesia, estaban los hermanos reunidos, porque no tenían templo, ¿verdad? Más que el templo judío. Y allí no iban a practicar la cena del Señor porque los judíos los iban a sacar a patadas. Precisamente esa práctica hablaba de Cristo como el sacrificio, y el judaísmo en ese tiempo rechazaba completamente a Cristo y por algo lo habían matado, ¿no? Por rechazo. Entonces no era una práctica que iban a hacer ni en el templo ni en los atrios del templo, pero se reunían aquí en las casas y partían el pan. De nuevo, la iglesia reunida, ¿no? Porque es una práctica corporativa. Cuando lo ves aquí al apóstol Pablo, que dice: ¿cuándo practican la cena del Señor? Cuando se reúnen. En el versículo 17 dice: no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y habla la palabra congregarse en el contexto de cuando se juntaban para la práctica de la cena del Señor. En el versículo 18, cuando os reunís como iglesia. En el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros. En el versículo 33, así que hermanos, cuando os reunís a comer. Entonces es una reunión, es una práctica corporativa, es una práctica de la iglesia. Y la cena del Señor tiene que ser practicada cuando la iglesia está reunida como congregación, porque es adoración conjunta y corporativa. Al igual que la ordenanza del bautismo, ¿no? Por esa razón es que
no sé si se acuerdan, pero hubo como esta cosa de, ¿y qué se hace? ¿Y en pandemia qué se hace con la cena del Señor? ¿Se acuerdan? Entonces no, no hay, la verdad es que otra vez no hay asunto claro respecto a eso en las Escrituras, porque nunca habló de, eh, no hay un caso tan específico como ese, ¿no? Entonces algunas iglesias lo practicaban o se conectaban virtualmente y cada uno lo tomaba en su casa, pero todos conectados, como en un espíritu, ¿no? No sé si se acuerdan que nosotros durante ese tiempo decidimos suspenderla y volverla a tomar cuando nos reunimos después, cuando abrieron la cuarentena y nos pudimos reunir como iglesia nuevamente. Apenas pudimos estar reunidos, volvimos a tomar la cena del Señor. Pero ojo, no estoy diciendo que el que la tomó virtualmente le hizo mal. Ahí voy a dejar a criterio de cada pastor lo que hizo con su iglesia, ¿no? Pero bajo este entendimiento, nosotros preferimos volvernos a reunir, estar todos juntos, y entonces ahí volver a participar de la cena del Señor de forma corporativa, por así decirlo, ¿no? Reunidos. Y bueno, pero los corintios estaban reunidos para practicarla. Sí, estaban reunidos, pero no unidos. Estaban reunidos, pero no unidos. Dice en el 17, al anunciaros esto que sigue, os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Entonces, en la primera parte del capítulo 11, en el versículo 2, los había felicitado, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como las entregué. Entonces había arrancado diciéndole, hermanos, está bueno lo que están haciendo, son atentos a las instrucciones que les voy dando, prestan atención, y ahora dice, en esto no los alabo, esto no lo están haciendo bien. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo. No puede, en otras palabras, el apóstol Pablo dice, no puedo dar mi aprobación a la forma en la que están practicando la cena del Señor entre ustedes. ¿Por qué? Por dos razones principales. Por un lado había divisiones y por otro lado había desórdenes en la práctica propia de la cena del Señor. Y viene una frase durísima y dice, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Imagínate, ¿no? Imagínate que el Señor, que un apóstol de parte del Señor te diga, hermanos de Montegrande, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Yo me sentiría tan mal. Es fuerte la frase. Es una frase dura. En lugar de... Lo que quiere decir eso, cuando se congregan, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor, en otras palabras está diciendo que en lugar de edificarse, cada vez que se juntan, se causan tropiezo el uno al otro. ¡Wow! Imagínate una iglesia que no se edifica, sino que se causan tropiezo. Después en el versículo 29 dice que juicio come y beben para sí. Terminan bajo juicio de Dios por causa de las divisiones y los desórdenes en una práctica que tiene que ser muy solemne. Tanto que algunos terminaron enfermos, el Señor disciplinó con enfermedades y aún con muerte, dice la palabra de Dios, por el no respetar la cena del Señor. ¿Cuál era el problema? Bueno, hablé de divisiones y desórdenes. Primero menciona el tema de las divisiones en la iglesia de Corinto. En primer lugar, versículo 18, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Alguno se acuerda un poco de cómo era el tema de las divisiones en Corinto? Bueno, la verdad que eran un montón, ¿no? Pero desde el comienzo, con los líderes, ¿sí? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo no sigo ningún líder humano, ¿no? Después estaba y todos los pecados en el medio. No vamos a poner a mencionarlo porque, bueno, ya tenemos fresca el estudio ese estudio de la epístola, ¿no? Pero ya venían las divisiones desde eso, de que yo soy de fulano, yo soy de sultano, el tema de los líderes o seguidores de diferentes líderes. Pero acá específicamente,
el tema de las divisiones tiene que ver con otra cosa. No está, acá cuando habla de divisiones no tiene que ver con a qué líder seguían. Si te fijas en el contexto de lo que está hablando, tiene que ver con que hacían acepción de personas entre los ricos y los pobres. Había divisiones como división de clase social y precisamente se veía muy marcado a la hora de participar de la cena del Señor. Y eso es en ese sentido Pablo les da duro. Y era, al menos en Corinto, la ciudad de Corinto, una cultura tan helénica, tan propia de los griegos, ¿no? Que buscaban, dedicados al arte, se fijaban mucho en la apariencia, ¿no? Entonces, sí había una gran división de clases sociales que era propia de su cultura. Y aparentemente los hermanos en Corinto luchaban contra ese asunto cultural. Era como un asunto cultural que no lograban sacarse de encima en esta nueva vida que tenían en Cristo, ¿no? A Pablo a los Gálatas les escribe después en Gálatas 3:28, no sé si ustedes se acuerdan, que en Cristo, cuando hemos creído al Evangelio, no hay esclavo ni libre. Entonces podían congregarse o juntarse a ser parte de la misma iglesia, tanto... Yo sé, hermanos, que para nosotros hoy en día hablar de esclavitud es una cosa de locos, ¿no? Como si no sucediera, porque la verdad es que decir que no hay esclavitud hoy en día es querer tapar el sol con la mano. Pero bueno, en nuestra sociedad, nosotros, ¿no? Tanto que en Corinto pasaba esto, que bueno, no lo veían como nosotros al tema de la esclavitud, y tenías al esclavo con el amo o con su dueño congregándose en la misma iglesia, porque eran hermanos en Cristo. Entonces era propio de ese tiempo. Entonces el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas: en Cristo no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque también había esa diferencia, ¿no es cierto?, de la sobreestima del valor del varón, y subestimar a la mujer. En Cristo, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, les escribe Pablo a los Gálatas, ¿no? Entonces, en otras palabras, a los corintios lo que les está diciendo es: no os alabo por causa de las divisiones, ¿no? Y dice que hay disensiones en el 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Este versículo como que parece, si vos lo lees en el contexto, parece como un paréntesis, ¿no? Y viene diciendo: en esto no os alabo porque hay divisiones, y cuando se reúnen a comer están todos divididos, y acá en el medio le aparece el 19 como un paréntesis. Le dice: es preciso que haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Pero bueno, cuando se reúnen se nota mucho en el tema de la cena del Señor, ¿no? Y hablando de este paréntesis de las disensiones, uno siempre tiene la tendencia de relacionarlo con el de arriba, ¿viste? Y viene diciendo ahí divisiones. Y voy a ser más específico con el significado de esto, porque a veces terminamos diciendo que las divisiones son necesarias, y la verdad que las divisiones nunca son buenas en el cuerpo de Cristo. Nunca traen algo bueno. Entonces cambia la palabra. Entonces, como siempre se interpreta de esa manera, me tuve que fijar si era la misma palabra griega, que en un lado pusieron divisiones y en el otro lado pusieron disensiones, porque es muy parecido, ¿no? Entonces son necesarias las divisiones dentro de la iglesia. Y mirá, me encontré con algo que no esperaba encontrarme. La verdad es que la palabra disensiones, nosotros quizá la entendemos como desacuerdos, como yo pienso una cosa, vos pensás la otra. Pero la palabra disensiones en el griego es la palabra jairesis, que significa herejías. Es necesario que cada tanto salten las herejías dentro de la iglesia. ¡Wow! ¿Cómo termina el Señor manifestando quiénes no son de Él dentro de la congregación? Porque terminan hablando herejías, ¿entendés? Terminan saltando con cosas que no son bíblicas. Terminan sosteniendo
enseñanzas que van en contra de las Escrituras. Y entonces ahí pues se produce la división o la disensión entre los que van a sostener la autoridad de la Escritura y lo que ella dice, y los que van a sostener su postura herética, ¿no? A eso se está refiriendo. Entonces, es preciso que entre vosotros haya disensiones o que salten las herejías, por así decirlo, ¿no? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, ¿sí? Los que van a rechazar las herejías, entonces van a manifestarse aprobados, dice la palabra de Dios. Y obviamente es muy probable que el tema de herejías luego termine llevando a divisiones, ¿no? Pero bueno, quería hacer esa aclaración. No son necesarias las divisiones, son necesarias las disensiones. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, y esto es un poco lo que estaba pasando en Corinto, ¿no? Entonces ahí Pablo va a ese tema. El punto era que estaban divididos. Más allá de las disensiones y de las herejías que tenían que saltar a la luz ahí en la iglesia de Corinto, estaban divididos. Por eso al principio arranca diciendo, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Sí? Entonces sí, venían a tomar la cena del Señor con divisiones, con un espíritu dividido. Dice en el 20, cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ese también es súper duro el versículo. En otras palabras les está diciendo, ustedes cuando se reúnen en estas condiciones, divididos, todos peleados, lo que están haciendo es cualquier cosa menos la cena del Señor. Más bien será su propia cena. Porque mi cena tiene que ser tomada en unidad de espíritu, dice el Señor. La cena del Señor, al ser corporativa y al ser necesario que sea tomada por toda la iglesia, adorando en un mismo sentir, tiene que ser así. Hay otro asunto también, acuérdense que cuando pasamos por la epístola de los Corintios había muchos asuntos culturales que teníamos que entender para saber realmente de qué estaba hablando. Y es que tienen que recordar, hermanos, que tanto en los templos paganos como en las casas o en cualquier otro lugar que se ofrecía un banquete, en aquel tiempo como exaltaban mucho la apariencia, la vestimenta, lo físico, estaba esa gran diferencia entre ricos y pobres. Entonces cuando se hacía un banquete, vos ibas a los templos paganos y en los templos paganos les cedían los primeros lugares a los ricos. En los banquetes sociales los primeros lugares eran para los ricos. Entonces era algo súper común entre ellos para la cultura, por así decirlo, ¿no? No solo los mejores lugares, sino hasta las mejores porciones de comida. Los judíos también tenían un poco de eso. Porque no es que le vamos a tirar toda la carga a los griegos o a los corintios. Los judíos también tenían un poco de eso. No sé si ustedes se acuerdan que la enseñanza de Cristo en Lucas 14, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar, ¿no? Más allá de la actitud humilde que el Señor Jesucristo está enseñando a tener, ese versículo te muestra que, mira que si te sentás adelante va a venir uno más distinguido que vos y te van a hacer pasar para atrás. Entonces, también, ¿se dan cuenta? Los judíos también lo hacían, ¿sí? Los primeros lugares para los importantes, los primeros lugares para los ricos, los primeros lugares para... de hecho, yo me acuerdo que el día que nos visitó el intendente, no sé si ustedes se acuerdan, algunos de ustedes estaban, cuando hablamos con la gente de protocolo del municipio y nos dijeron, bueno, mirá, tal día va a ir, ¿verdad? Le tenés que dejar un lugar en el frente libre para que él se siente, ¿no? me lo aclararon... Me lo aclararon desde el vamos, no vaya a hacer cosa que venga y estén todas las sillas del frente ocupadas y Grey no tenga dónde sentarse, ¿verdad? Bueno, está bien, merece un respeto a la posición, ¿no? Pero estamos hablando aquí de como iglesia, ese tipo de actitudes.
Entonces sí, era normal esto, pero era normal culturalmente hablando. No tenía que ser normal dentro de la iglesia. ¿Me siguen? No, dentro de la iglesia somos uno en Cristo, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Y dice en el versículo 21 que, es más, se adelantaban a comer, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, estaban todos procurando ocupar, pasaba esto, llegaban a la iglesia, ¿no? Tenían su culto. En este tiempo se practicaba tipo ágape, la cena del Señor, y hay muchas iglesias que lo siguen haciendo así. Está bien, nosotros no lo hacemos así, pero muchos lo practican así. Que termina la reunión, o sea, por ejemplo, estamos en reunión pública, no terminamos, hacemos un ágape, nos sentamos a la mesa a comer, y entre medio de eso, entonces, el pastor se para y sirven o ministra la cena del Señor. No es una mala práctica, ¿eh? Además, podríamos hacerlo alguna vez. Pero al estar en el medio de una comida, entonces pasaban estos desórdenes. Que los que se sentaban a comer se apuraban. ¿Y por qué? Porque el que primero llega a la mesa se agarra la mejor porción. ¿No es cierto? Entonces estaban en esto de que, bueno, no, pará, guardarle el jamoncito al más importante, ¿no? guardarle guardarle el lechón, las empanadas, no sé, el asado, guardárselo a fulanito, ¿entendés? Y estaban en este tironeo como un tiro y afloje de posiciones, procurando ocupar los lugares más importantes en la mesa. Actitud que el Señor Jesucristo condenó. Vieron que recién leí el texto en Lucas 14. Yo no sé, hermanos, si ustedes, bueno, los que asistimos a los actos de nuestros hijos en la escuela, ¿viste que los actos escolares sacan lo peor de los padres? Porque están todos ahí en la puerta y pues, ¿por qué están todos ahí en la puerta? Porque quieren el lugar de más adelante. ¿Es así o no? Estás ahí y cuando se abre la puerta de la escuela, una avalancha de padres porque hay que llegar al primer lugar. Sí, no me quiero quedar al fondo, todos quieren estar adelante. Lo bueno de ser bautista es que pasa al revés. Vos vas a una iglesia bautista y tenés que pedirle a los hermanos que se sienten más adelante porque todos van hacia el fondo. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, y dice, y vieron que habla también de que cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Entonces, como que cada uno traía, en el contexto de ese ágape, cada uno traía lo suyo, y en lugar de compartir, cada uno comía lo suyo. Entonces, vos tenías una iglesia sentada a la mesa donde los ricos comían unas porciones así, y los pobres traían pues lo que podían traer. Y es súper loco esto. En una iglesia, los corintios estaban haciendo eso. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos parece descabellado. Pero para ellos era algo común de su cultura. Y el apóstol Pablo les está teniendo que decir, no, hermanos, somos uno en Cristo. Hagan como hacen en la iglesia de Montegrande. No les dijo eso. ¿Qué hacen cuando hay un ágape? Toda la comida a la cocina. ¿Y qué se hace en la cocina? Se parten pedacitos chiquitos, se mezcla todo en las bandejas y pues nadie sabe quién trajo cada cosa. Bueno, hay algunas cosas que ya sabe quién la trajo, ¿no? Porque ya conocemos las dotes culinarias de algunas hermanas, ¿no? Pero entonces de tal manera que el que trajo más o el que trajo menos, y qué sé yo quién trajo cada cosa. Y no importa, no lo tengo que saber, porque el objetivo del ágape es la participación de la comunión. No ver quién tiene más comida o la comida más rica o lo que sea. Pero estaban haciendo esto, y peor todavía, en el contexto de la cena del Señor lo estaban haciendo los corintios. Entonces la actitud, lo que está atacando Pablo acá es la actitud del corazón. Hermanos, se vienen a hacer ver. Hermanos, vienen a ostentar de sus comidas,
a buscar los primeros lugares, a preferir que los ricos se sienten adelante y coman las mejores porciones y los pobres queden al fondo y coman las sobras. Que de hecho termina Pablo diciendo, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, había gente que hasta se quedaba sin comer. ¿Por qué? Porque priorizaban darle la comida a los ricos. Y bueno, y se terminó, y para el pobre no hay. Y hasta se embriagaban, porque al tomarlo en un contexto de una cena, algunos hasta se ponían a tomar y se pasaban de copas. Entonces Pablo ¿se dan cuenta por qué la dureza del apóstol Pablo al tratar con este asunto? Y les hace a continuación en el versículo 22, hay 4 preguntas, que como yo les llamo, bueno, son preguntas retóricas, la respuesta es obvia. La primera de las preguntas, ¿no tenéis casas en que comáis o bebáis? O sea, coman ordenadamente, consideren a los demás. Esta es la casa de Dios. Si te querés hacer un banquete, hacételo en tu casa. Iba a decir si te querés emborrachar en tu casa, pero no. Eso no. Tampoco. No lo hagas ni acá ni en tu casa, no lo hagas porque es pecado. Pero si querés si querés hacer un banquete, hacelo en tu casa. Y si lo querés hacer en la iglesia, trae lo suficiente para que todos puedan comer. No, si quieren hacerlo, háganlo, ¿eh? ¿No tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis, la segunda pregunta, menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? O sea, es un acto de adoración corporativa y ellos estaban mirando cada uno por sí mismo y despreciando, dice, despreciás a la iglesia cuando estás egoístamente pensando en vos mismo, estás despreciando al resto de los hermanos, a la iglesia y en consecuencia al Señor, porque es su cuerpo. Y avergonzando a los que no tienen, ¿te imaginás? En un ágape. ¿Qué clase de ágape de amor es eso? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Hay 2 preguntas juntas, ¿no? En esto no os alabo. Hermanos, que el Señor nos guarde de ser una iglesia que hace acepción de personas, porque en la iglesia de Cristo todos deben ser tratados por igual. Santiago también habló de este tema en el capítulo 2, dice, hermanos míos, que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Pues si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Y no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Mismo Santiago, hay unos versículos más adelante, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado, dice Santiago. Entonces, además de las divisiones, sumado a las divisiones que ya de por sí había en la iglesia de Corinto, hacían acepción de persona y sumaban pecado a la participación de la cena del Señor, porque tenían ojos altivos algunos y miraban con desprecio, a algunos otros hermanos. Y es lamentable, pero yo digo, eso era muy de los corintios, ¿no? Yo sé que no es tanto de nuestra cultura, pero hay una tendencia natural de marcar esas diferencias. Como que sale natural. Te sale natural, en serio. Cualquiera que diga, no, yo no soy así. Yo quisiera ponerte delante de una persona que llegue en un coche de alta gama con un traje muy caro y otro que venga con mal olor y toda la ropa sucia. Y que analices qué sentís en tu corazón o para dónde se van tus pensamientos.
frente a ese cuadro? ¿Con quién te dan ganas de hablar? ¿Te crees superior a los demás? Ahora hablando de la actitud como iglesia, ¿no? Respecto a este asunto, ¿te juntás con todos o solo con algunos? ¿O tenés esta disposición para compartir? Y con algunos sí, con otros no. La cena del Señor tiene que ser celebrada en adoración al Señor. Acuérdense siempre, el primer punto es el largo, después vienen los cortos. La cena del Señor tiene que ser celebrada en adoración al Señor. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tiene que ser celebrada en adoración al Señor. ¿Qué vamos a hacer hoy cuando participemos? Adorar al Señor con esa práctica. Bueno, en primer lugar, fue instituida por Cristo mismo y pues hay que hacer lo que Cristo dijo al respecto. De hecho, Pablo arranca así, dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esta práctica, la forma de practicarla, en otras palabras, les está diciendo Pablo, viene del mismo Cristo a quien recordamos. Tenemos que, ya que es para Él, pues tenemos que hacerla como Él quiere que la hagamos. Y el Señor Jesucristo se lo transmitió a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia. Entonces Pablo está diciendo, yo les estoy transmitiendo lo que Cristo me dijo a mí. O sea, no es un método mío. Yo estoy diciéndoles lo que recibí del mismo Señor Jesucristo sobre la práctica. No hay, hermanos, no hay lugar para nuevos métodos en la práctica de la cena del Señor. Porque he escuchado de iglesias que lo practican con galletitas y coca. Sé que suena gracioso, pero no lo es. No lo es. Lo que se ha de consumir fue instituido desde la Pascua. Si te remontás a Éxodo 12, perdón. Fue instituido desde la Pascua y es símbolo de Cristo. ¿Qué galletitas? Pan sin levadura. ¿Por qué? Porque Cristo es el pan que descendió del cielo. Y sin levadura, porque habla de su santidad. Entonces dio gracias, dice Pablo, y Lucas nos cuenta también en el Evangelio. Dio gracias, lo partió y lo repartió. Y miren qué interesante, porque es el mismo pan repartido para cada uno de los participantes, recordando el cuerpo de Cristo precisamente que por nosotros es dado para cada uno de sus hijos por igual. Entonces, en otras palabras, cuando los hermanos pasan y te van repartiendo, es el mismo pan, tal vez salieron 2 o 3 piezas diferentes. ¿Cuántas, Karina? ¿Cuántas piezas hiciste hoy? ¿Ah? ¿Cuántas piezas hiciste de pan? 2 o 3. Pero es la misma masa al fin y al cabo, ¿no? Sí, era la misma masa. Vas repartiendo, ¿no? Este es el cuerpo, el mismo que por vosotros es partido. Entonces, en otras palabras, Cristo se dio por Pastor Nico, Cristo se dio por Adelina, Cristo se dio por Rosana, ¿no es cierto? Es el cuerpo de Cristo dado por cada uno de sus hijos. El mismo cuerpo dado por cada uno de sus hijos. Comed esto y bueno, no voy a entrar en esta controversia, pero vieron que esto es mi cuerpo, entonces eso de que muchos creen que no, pero es literal, se te convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? La doctrina de la transubstanciación, que sobre todo el catolicismo predica, ¿no? Que es literalmente el pan convertido en el cuerpo de Cristo. Bueno, eso no pasó en Pascua, eso no pasó en el aposento alto y eso no pasó nunca en ninguna iglesia.
No se convierte el pan ni el jugo en el cuerpo de Cristo dentro tuyo. Fue instituido para ser practicado en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí, para que me recuerden. Esto es un símbolo para que ustedes piensen en mi cuerpo, para que ustedes piensen en mi sangre, para que se acuerden de lo que hice por ustedes. No para que literalmente coman mi cuerpo y beban mi sangre. Comed, esto es mi cuerpo, sí, hacerlo en memoria de mí, dice. Y cuando tomamos la cena del Señor, hermanos, estamos predicando el Evangelio. Mi cuerpo que por vosotros es dado. Estamos diciendo, Cristo dio su cuerpo por nosotros. Esta frase es preciosa. Dentro de muchas cosas negativas te encontrás. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Es el unigénito Hijo de Dios, dando su cuerpo por mí, muriendo por mí, tomando mi lugar en la cruz donde yo tenía que estar. Ciertamente, dice Isaías, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Vieron? Es por mí, fue dado por nosotros. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue dado por nosotros. Y que de esta forma pudimos ser salvos, hermanos, por el cuerpo dado de Cristo. Todo se trata, en otras palabras, todo se trata de Cristo. No hay lugar ni para egos, ni para divisiones, ni para este más importante, no. Todo se trata de Cristo. Y asimismo, al tomar la copa, dice en el 25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y en este nuevo pacto entra gente de todo pueblo, lengua y nación. Entran ricos y pobres en el nuevo pacto. Entran mujeres y hombres. Este nuevo pacto de Dios es el para el pueblo del pacto, vamos a decirlo así. Y este nuevo pacto dice que Cristo va a hacer todo lo suficiente y necesario para la salvación de ese pueblo. Pagó el precio. Nuestro pecado fue juzgado en Él. Obró con su Santo Espíritu para nuestra salvación, nos dio la vida, nos dio vista, nos santificó, nos justificó. Todo lo hizo Él en este nuevo pacto. Porque si nosotros, hermanos, hubiéramos tenido que hacer algo, aunque sea una sola cosa, hoy no seríamos salvos. Esa sangre que recordamos es aquella sangre que selló el pacto. Y no por sangre de machos cabríos, dice el escritor de Hebreos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios por eso. Tenemos redención eterna, que no se termina. Redención eterna por su sangre, hermanos. Ese es el nuevo pacto. Y celebramos esa eterna redención cada vez que participamos de esa sangre. Bueno, del símbolo. Y anunciamos la muerte de Cristo cada vez que la tomamos. Dice el versículo 26. Cada vez que tomamos la cena del Señor, estamos predicando el Evangelio, recordando el cuerpo y la sangre dados para la salvación de la gente. Y por cierto, hermano, si todavía no, si todavía no pusiste tu fe en Cristo, yo te animo a que te acerques a Él con arrepentimiento, confiando en ese sacrificio. Que vos no tenés que pagar nada porque el cuerpo de Cristo fue dado. Y la sangre fue derramada para pagar ese precio. Acércate a Cristo con arrepentimiento de pecados y confesale a tu Señor. Y no tengo tiempo para desarrollar 27 al 34, solamente les voy a decir un par de cositas puntuales, porque
nos quedamos sin tiempo. Pero por último, la cena del Señor tiene que ser celebrada con examinación personal previa. ¿Mm? Con examinación personal previa. Que como siempre les digo, ya tiene que venir hecha de casa. Tenés que examinarte antes de venir. Para que cuando estés acá, no estés pensando en vos mismo, sino en Cristo. Si venís con pecado, vas a estar pensando en vos, en tu vida, en tus... ¿Entendés? Y el propósito es que estemos acá pensando en Cristo. En el Cristo crucificado y resucitado. Para que no participen indignamente, dice el versículo 27. ¿Y quién es digno? Y bueno, los que estamos en Cristo somos dignos, porque somos revestidos de su santidad y por sus méritos, por los méritos de Cristo, podemos venir a la mesa del Señor, ¿no? Pero ¿qué entonces es tomar la cena del Señor indignamente? Indignamente es la palabra griega anaxios, que significa de forma irreverente, sin respeto. Tomarla sin respeto. No vengas a la cena del Señor sin respeto por el Señor. Presta atención, apaga tu celular, no causes distracciones. Este es un momento de respeto. No vengas pensando en vos mismo. No vengas pensando, ay, bueno, ¿cuándo va a terminar el pastor? Porque tengo que volver y cocinar, y si el pastor no termina pronto, vamos a terminar comiendo a las 3 de la tarde. Y tu mente no está pensando en Cristo, sino en, uy, hoy corre con la pinto. Culpado del cuerpo y de la sangre del Señor van a ser los que la toman indignamente. Cuando no estás teniendo en cuenta la seriedad de este acto, vos estás faltando el respeto al sacrificio de Cristo. Y es importante recordar eso, hermano. Porque al practicarlo unas cuantas veces en el año, por eso es que quise volver a recordar esto. Por eso quise hacer este paréntesis especial, porque al practicarlo unas cuantas veces en el año, tendemos a olvidarnos de qué tan seria es la ordenanza. Y dice con respeto sin discernir el cuerpo. Y acá hay dos tipos de interpretaciones a esto de discernir el cuerpo del Señor. Porque esa palabrita, el Señor, en el griego no está. En el griego solo dice sin discernir el cuerpo. Entonces tenemos la tendencia de hablar del cuerpo físico de Jesús, como no estás entendiendo que eso significa el cuerpo de Jesús. Y esa podría ser una de las interpretaciones de ese texto. Pero es más probable que acá, como no dice el cuerpo del Señor en el griego, dice sin discernir el cuerpo, y basado en el contexto de lo que Pablo les está diciendo a los corintios, es más probable que acá está hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo. Lo cual es lógico, ¿no? Si te pones a pensar en lo que viene diciendo. O sea que al venir de forma irreverente, haciendo acepción de personas, disgustado con uno, peleado con otro, buscando lugares de prioridad, vos estás menospreciando la iglesia. Estás haciéndole daño, no estás entendiendo el carácter corporativo que este acto de adoración tiene. Y estás comiendo juicio, enfermedades, debilidad y hasta la muerte. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Cada uno a sí mismo. Y mira, yo sé que hay hermanos que están en pecado, que sus vidas es esto, Vos viniste acá para adorar al Señor. El hermano tiene que pensar en su pecado. En este momento, vos, fíjate cómo está tu corazón. Pruébese cada uno a sí mismo. Este no es momento de probar, ni de ver, ni de pensar en los corazones de los demás. Este momento es de pensar en tu corazón, delante del Señor. Pruébese cada uno a sí mismo. Evalúate, ponete a prueba.
¿Sobre qué cosa? Sobre todo esto que estamos viendo. ¿Cómo es mi actitud hacia a los hermanos? ¿Mm? ¿Tengo actitud altanera? ¿Desprecio a alguno? ¿Estoy enemistado con otro? ¿Estoy siendo egoísta? ¿Me creo mejor de alguna manera? Y bueno, sí, capaz que no nos embriagamos como los corintios, hermanos, pero a veces tenemos las mismas actitudes. Entonces, examinémonos para ser libres de juicio. ¿Por qué? Somos castigados, dice ahí la palabra de Dios. Y esa es disciplina correctiva del Padre que nos ama, ¿no? Si no corregís vos tu actitud respecto a los hermanos, bueno, tu padre, como cuando tus hijos se pelean entre ellos, ¿no? A ustedes les debe pasar, mis hijos jamás se pelean entre ellos. Yo calculo que a alguno de ustedes les pasa. Vos tratás tenés que tratar como padre con el corazón de tu hijo para que examine por qué está teniendo esa conducta hacia el hermano. Insisto, todo esto me lo cuenta. ¿Por qué estás actuando así con tu hermano? ¿Por qué lo tratás así? ¿Por qué le pegaste? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Ay, tu Padre Celestial te pregunta hoy a vos para que te examines antes de participar. ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Por qué pensás así de tus hermanos? ¿Por qué te desagrada tanto? ¿Por qué no lo querés? ¿Por qué? ¿De alguna manera te crees más que el otro? Entonces, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Cambien su actitud. Esperaos unos a otros. Y si bien es cierto que ahora antes de tomarla, de hecho pueden ir llamando a los de la escuela dominical. Y no la vamos a tomar antes que ellos vengan, los vamos a esperar. Pero no es eso lo que está queriendo decir. ¿Qué quiere decir en el contexto? Que se adelantaban y cada uno quería... Esperaos unos a otros, todos juntos, en un mismo sentir, en compañerismo. Adoren juntos al Señor en este momento de adoración, en plena comunión entre hermanos. Entonces resumo los 3 puntos de hoy. La cena del Señor debe ser del Señor. Amén. Entonces debe ser practicada en plena comunión con los hermanos, debe ser celebrada en adoración al Señor y debe ser celebrada con examinación personal. Y mientras van llegando los chicos, si hoy, y me ayudan hermanos por favor con la música, si hoy estás sin Cristo, si estás, no sé, tal vez viniendo por primera vez o de esto no sabías nada, te estás enterando, que eso habla de Cristo, sí. Ese pan nos recuerda que Cristo dio su cuerpo en una cruz para pagar el precio de tus pecados, te quiero decir en esta mañana. Que esta ceremonia de la cual vamos a participar ahora recuerda el nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo. Que no hay nada que vos puedas hacer para salvarte. Que vos tenés que poner tu fe en Jesús, creer que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y hoy vive. Tenés que creerlo de corazón, confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Reconoce que Dios lo hizo todo. Vos no tenés que hacer nada. No tenés que, para ser salvo, no tenés que hacerte miembro de esta iglesia, no tenés que dar ningún dinero. No, lo único que tenés que hacer para ser salvo es poner tu fe en Jesús. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Creer de corazón que el Padre le levantó de los muertos y vas a ser salvo. Arrepentite de tus pecados y vení en humillación a Jesús. Raúl, por favor, ¿me ayudás? Hermano Juan y David, ¿me pueden ayudar, por favor? Entonces,
entendiendo esto, que la cena del Señor es para los hijos de Dios. Si no, ahí los hermanos van a pasar repartiendo los símbolos. Si no estás seguro de que sos un hijo o una hija de Dios, mira, mejor abstenete. Si no has pasado por las aguas del bautismo todavía para dar testimonio de tu fe, mira, mejor abstenete. Si tenés algún pecado serio que arreglar, podés orar ahí en tu lugar. Pero el Señor sabe si estás queriendo hacerlo como para pegarte una lavadita de manos y a comer, o si de verdad tenés un corazón arrepentido y una seria intención de arreglar ese problema con tu hermano o con tu hermana. ¿Pueden ir repartiendo, por favor?